Rompiendo relaciones. Esa es la tarea del pecado. La tarea del pecado es romper relaciones. Desde la misma creación del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, se rompió su relación con Dios. Y también el pecado tiene la tarea de romper relaciones entre las personas. No solamente una buena relación con Dios es rota, sino la relación con nosotros mismos, la relación con las personas que nos rodean. Es ahí donde vemos que el pecado hace grandes estragos, que el pecado es causante de muchos dolores, que el pecado trae fracaso, trae ruina, y hay personas que aún han alcanzado a través del pecado a llegar a la consecuencia de la muerte. Me acuerdo de la historia de una joven que en medio de sus pensamientos y su tiempo de juventud se enamoró de un hombre mucho mayor que ella. No quiso aceptar el consejo de sus padres e insistió una y otra vez frente a todos los que se levantaron contra esa relación. Y la joven, aunque no había terminado de estudiar, tenía una relación sentimental con este hombre hasta el punto de caer en el pecado de fornicación. Y allí ella queda en embarazo. Estando ella en embarazo, empieza a sentir culpa y a sentir vergüenza. Y ahora, ¿qué dirían sus padres al enterarse de que ella estaba esperando un hijo de esa persona que ellos no podían aceptar? Por lo cual ella tomó la decisión de huir con este hombre. Así que ellos se fueron juntos muy lejos, tomaron el tren. Y mientras que el tren se iba alejando de la casa, los pensamientos de ella estaban todos enredados. Así ella fue a otra ciudad a vivir con este hombre, a empezar de ceros. Y fue un embarazo un poco difícil, lleno de muchas necesidades, pasando por muchas circunstancias que ella pudo haber evitado si hubiera escuchado el consejo de sus padres. Una vez nace el niño, él decide abandonarla y ella se siente mucho peor porque se da cuenta que abandonó su familia, quien tanto la amaba, por un hombre que no valía la pena, por alguien que solamente la dejó en medio de una situación tan difícil, la dejó en una habitación con deudas, sin comida y sin las necesidades básicas. Sus pensamientos la hacían sentir culpable. El enemigo la acusaba. Y cuando ella le contaba a alguien las decisiones que ella había tomado, simplemente se sentía juzgada. Cada vez estaba más hundida en el dolor y en el trauma que había ocasionado su pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que aquí la palabra nos muestra cómo todos hemos pecado, cómo el pecado es invasivo. Así como en estos tiempos de cuarentena y en estos tiempos a nivel mundial, todos están guardando, todos estamos tomando precauciones, evitando que se contagie algún familiar o nos contagiemos nosotros mismos del COVID-19. De la misma manera trabaja el pecado. Él puede entrar en el momento menos pensado. Así el enemigo quiere destruir las vidas. Y la palabra dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios,
pero también la Biblia dice que aunque el pecado es algo que trae pérdida y trae dolor, y es algo que deja heridas y marcas muy fuertes en el corazón y las mentes de las personas, hay algo mucho mayor que el pecado, y hay algo mucho más poderoso que el pecado, y es el plan de Dios para salvar al hombre pecador. El plan de Dios que fue enviar a Jesucristo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, y que aunque fue tentado no hubo pecado en él, y que él venció todo pecado, y en la cruz del Calvario, siendo santo, él murió por nuestros pecados, y al él morir por nuestros pecados y al derramar esa sangre preciosa, solo él tiene potestad para perdonar nuestros pecados, solo él tiene potestad para ayudar a levantar al hombre pecador. Solo él nos puede justificar, porque él pagó el precio por cada uno de nosotros. Por eso seguimos leyendo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que Jesús nos redimió y que fuimos justificados gratuitamente, porque por nosotros mismos no podríamos pagar el precio para ser libres del pecado, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Así que cuando nosotros colocamos la fe en Jesús, tenemos estos beneficios. Tenemos justificación, tenemos redención, tenemos propiciación, tenemos gracia. Todo esto, regalos inmerecidos, salvación inmerecida a través de Jesús, porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso dice que nosotros debemos poner la fe en su sangre, porque nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que el pecado es invasivo y se ha propagado en todos los hombres, pero asimismo la gracia de Dios es mayor. Y no es porque tengamos derecho a esa gracia, pero cuando creemos en Jesús tenemos los beneficios de esa gracia que nos perdona de todo pecado que hayamos cometido, si nosotros con un corazón contrito y humillado venimos a Él y nos arrepentimos y abandonamos el pecado. Esta mujer, después de todo lo que pasó, estaba arrepentida, pero tenía vergüenza, porque esa es una de las tareas del pecado, producir vergüenza. Pero un día ella se levantó y habló con Dios y empezó a arreglar la primera relación que tenía que arreglar, la relación con Dios. Desafortunadamente hay personas que cuando caen en pecado primero quieren quedar bien con los hombres, pero realmente el derecho es primero acercarnos a Dios. Como cuando el hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él dice he pecado contra el cielo, está diciendo: yo primero restauro mi relación con Dios, y después restauro mi relación conmigo mismo, y después restauro mi relación con las demás personas. Y una vez ella siente el amor de Dios y siente que en su amor y en su misericordia Dios le quiere dar otra oportunidad, entonces esta mujer de la historia que les estoy contando ha escrito una carta a su padre, donde ella reconoce que pecó, donde ella no se justifica, donde ella le pide perdón.
y le dice que lo quiere visitar porque quiere que conozca a su nieto. Pero ella no está segura del perdón de su padre, porque ella es consciente que causó mucho dolor y muchas heridas, no solamente por haber desobedecido el consejo de su padre, sino por haberse ido sin despedir, por la manera en que hizo las cosas. Pero aún así ella le escribe y en la carta le dice: Padre, si tú me has perdonado, tú sabes que hay un árbol frente a la casa, y en ese árbol, cuando pase con mi hijo por el frente de la casa y yo vea un pañuelo blanco allí amarrado a ese árbol, entenderé que me has perdonado. Pero si no veo ese pañuelo blanco, seguiré mi camino. Simplemente ella hizo un acto de arrepentimiento, confesó su pecado, confesó su falta, escribiendo esta carta y la envió. Ahora, vamos a mirar cómo Jesús trata el pecado. Mateo capítulo 8, versículo 1 dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quedamos por la palabra tan sorprendidos del amor de Dios, de cómo si Dios le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados, y aunque está en esa condición, le dice Jesús: ten ánimo, hoy te quiero perdonar, porque el pecado trae desánimo. En las consejerías de estos días vemos personas que en medio del aislamiento el enemigo ha querido acusarles, el enemigo ha querido atormentarles, haciéndoles recordar cosas del pasado. Y aún así esto hace que se depriman, que se desanimen. Pero este hombre paralítico, cuando fue colocado por sus amigos allí a los pies de Jesús, lo primero que Jesús le dijo fue: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Así que, ¿qué hace Jesús con el pecado? Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario, y Jesús vence el pecado perdonándonos. Cuando el perdón de Jesús viene sobre nosotros, el pecado no tiene más potestad sobre nosotros, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios, es el que tiene potestad sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro. Así que Dios mismo estableció este plan de redención, donde Jesús acaba con el pecado perdonándolo. Perdonó a este hombre. Ahora, no dice en ninguna parte que el hombre le estuviera pidiendo perdón a Jesús, pero Jesús mismo sabía que este hombre, al escuchar la voz de Dios en su propio corazón, que le dijo: ánimo, tus pecados te son perdonados, ese encuentro que tuvo con Jesús hizo que este paralítico amara tanto a Jesús que abandonó sus pecados.
hablando de la joven que venimos hablando, ella con mucho temor se sube allí nuevamente en ese tren de regreso a visitar a su padre. Escogió la mejor ropa para colocarla a su hijo para que el abuelo lo conociera, y empezó ese tren a andar. Sus pensamientos empezaron a disvariar. Mientras que por un lado ella sentía que había aprendido la lección y que estaba arrepentida, por otro lado ella se sentía juzgada por el pasado, y empezó una lucha en su mente. Y mientras ella iba en ese tren, solamente pensaba que cuando pasara por enfrente de la casa de su padre iba a encontrar un árbol sin ninguna señal blanca, sin ninguna tira blanca colgada. Tanto así que en sus nervios le contó lo que estaba sucediendo a la persona que estaba sentada al lado de ella. Cuando ya casi se estaba acercando el tren a la casa de su padre, ella se atreve a pedirle un favor a quien la acompañaba al lado, allí en el turno que le había tocado en la silla del tren. Y le dice: yo no soy capaz de mirar el árbol, pero yo te pido que mires por mí, y si ves un pañuelo blanco, me dices para yo levantar mi mirada y bajarme. Pero si no ves nada, me dices para seguir adelante. Y esta persona estaba allí pendiente, y cuando vio la casa, la sorpresa era que no veía un árbol con un pañuelo blanco. Y le dijo a esta joven: la verdad, no hay ningún árbol con un pañuelo blanco. Veo un árbol todo lleno de sábanas blancas. Y en ese instante, ella no pudo contener el llanto. Porque así es el amor de Dios. Muchas veces nosotros esperamos de Dios cosas fuertes, pero Dios no te desprecia. Dios dijo en su palabra que que la fe puesta en Jesús es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a mirar también por la palabra qué hace Satanás con el pecado. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y vemos aquí cómo Satanás usa el pecado para acusar. Aquí describe que se escuchó esa voz que decía que cómo había sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que él está aprovechando el pecado del hombre para acusarle de día y de noche. Acusarle de día y de noche, como en los tiempos de Job,
que dice la palabra que vino Satanás allí a hablar con Dios y empezó a hablarle acerca de Job. Y conocemos la historia, pero como dice la Biblia que Satanás venía de rondar la tierra, de estar pendiente qué persona pecó, qué persona que un día decidió seguir a Cristo pecó, para venir y decir: mire, ahí está el pecador, mire, ahí está el que dice que iba a cambiar y no ha podido cambiar. Esa es la voz de Satanás. Jesús vence el pecado en la cruz del Calvario, y Jesús vence el pecado a través del perdón. Cuando Él nos perdona, todo pecado es vencido. Pero Satanás, por el contrario, usa el pecado para acusar a las personas, para atormentarlas en sus pensamientos, para debilitarlas en su fe, para hacerlos sentir indignos y no puedan volver a levantarse y seguir adelante. Ahora, ¿el hombre cómo trata el pecado? Lucas capítulo 7, versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vemos qué hace el hombre con el pecado. El hombre con el pecado de otro se convierte en un juez. Mientras que Satanás acusa, el ser humano quiere ser el juez de otro ser humano. Vemos cómo este hombre que invitó a Jesús, este fariseo que invitó a Jesús a compartir con él en la casa, cuando ve a esta mujer, de inmediatamente él hace referencia en sus pensamientos de que es una mujer pecadora. Tanto así que duda del discernimiento de Jesús. Dice: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Eso es lo que hace el hombre con el pecado de los demás. Quiere juzgar. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él respondió: rectamente has juzgado. Y ahí le está hablando Jesús acerca de cuentas. Porque cuando esta mujer trae ese alabastro lleno de perfume y lo riega a los pies de Jesús, ese alabastro tenía un costo muy alto. Y está el Señor Jesús dándole aquí a este fariseo una enseñanza, y habla de 2 deudores. El uno debía el 100% y el otro debía un 10%. Mejor dicho, era como si alguien debiera 10 millones de pesos y el otro debiera 1 millón de pesos. Pero aquí Jesús dice: ninguno de los dos podía pagar su deuda. Y es una enseñanza que Jesús nos está dando, que ningún ser humano por sí mismo puede pagar el perdón de Dios, que ningún ser humano por sí mismo puede pagar su deuda, que el regalo del perdón, el regalo de la gracia, el regalo de la salvación es un regalo. Lo leímos, es algo gratuito, pero para eso necesitamos tener fe. Por eso Satanás manda dardos a la mente, para que tú no puedas tener la fe y la certeza de que Dios
te ha perdonado si te has arrepentido, sino Satanás estará allí como esos niños que cuando se raspan y se hacen una llaga, ellos se viven molestando la herida y hace que la llaga se haga más grande. Así hace Satanás con el hombre. Él trata de acusar, pero no solamente Satanás hace eso con el hombre, sino también el hombre mismo es juez de su propio hermano. Así que Jesús le está diciendo, esta mujer me ha honrado no solamente con lo que está haciendo, sino también me ha honrado con sus bienes, porque ese perfume que ha derramado en mis pies es carísimo. Realmente los estudiosos de este pasaje saben que ese perfume era casi un año de ahorro de una persona. Por eso el Señor Jesús le dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y entonces él le dice, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Algunas personas muchas veces no logran entender por qué las personas que seguimos a Cristo no nos cansamos de congregarnos. ¿Por qué no nos cansamos de adorarlo? ¿Por qué nos deleitamos cuando leemos su palabra? ¿Por qué nos mantenemos en su presencia? Algunas personas pareciera que pensaran que eso es perder el tiempo, pero realmente no es perder el tiempo. Simplemente la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Y estamos tan agradecidos con el amor de Dios, estamos tan agradecidos con todo lo que Dios nos ha perdonado, que por eso insistimos en buscarle, por eso nos deleitamos. Hay gente que dice, ay, ya apagué la música, todo el día escuchando alabanzas, ay, ya cambié ese canal, todo el día viendo predicaciones. Muy posiblemente son personas que Dios ha amado mucho y les ha perdonado mucho, y estamos enamorados de Dios porque Él se ha dado por nosotros y Él ha vencido a Satanás, ha vencido al acusador, y también Él mismo baja ese dedo señalador del hombre que quiere solamente justificar sus pecados siendo el juez de los pecados de otra persona. Por eso dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí la palabra dice que el único juez justo es Jesús, que el único juez justo es Dios. El pecado quiere destruir, quiere dañar, pero Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y es vencido nuestro pecado cuando nos arrepentimos y recibimos el perdón de Jesús. Aunque Satanás quiera acusar y aunque el hombre quiera juzgar, si tu relación con Dios ha sido restaurada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso, coloca tu vida no en manos del pecado. Coloca tu vida no en manos de Satanás. Coloca tu vida no en manos del hombre. Solamente debemos colocar nuestra vida en las manos de Dios, que es el único que ha pagado el precio.
el único que ha pagado el precio para el perdón de nuestros pecados, el único que lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Y en este momento, Padre Santo, yo te pido que seas tú por esta palabra obrando en la mente, en el corazón, en el cuerpo de cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Padre Santo, gracias por ese plan de redención. Gracias por la justificación. Gracias por tu gracia. Gracias por el perdón, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, por amarnos tanto. El pecado nos ha hecho deudores, deudas que no podemos pagar, pero que Jesús las pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por perdonarnos. Aumenta nuestra fe. Yo te pido, Padre Santo, que le ayude, Señor, allí a vencer ese espíritu de derrota, ese espíritu de acusación, de culpabilidad, todo lo que de juicio, de indignidad, todo lo que el enemigo quiere sembrar en la mente y en el corazón de las personas a causa de sus pecados. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, seas tú, amado Dios, aumentando la fe en Cristo Jesús. Es que no es en otro nombre, sino en el nombre de Jesús en el que creemos. Es que no nos refugiamos en nadie más, sino en Jesús, el que murió y resucitó, el que nos guarda del acusador, el que guía nuestros pasos, el que es un juez justo, el único digno de juzgar, el único digno de perdonar, el único que nos puede levantar. Amado Dios, ¿qué es lo que tú quieres? El enemigo quería con el pecado que se rompieran relaciones, pero tú ¿qué quieres? Restaurar las relaciones. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y el Señor Jesús restauró nuestra relación con el Padre, y así quiere restaurarnos a nosotros mismos, y quiere Él mismo ayudarnos a restaurar esos hogares que sus relaciones están rotas. Si te acercas al Señor, si vienes con un corazón lleno de fe y si eres obediente a la palabra, te aseguro que Dios tiene el poder para restaurar las relaciones de esposo y de esposa, las relaciones de padres e hijos, las relaciones familiares. Dios es capaz de restaurarlo. Recordemos cómo Esaú buscó a su hermano Jacob para matarlo, porque él le había con engaño quitado la primogenitura, la bendición de la primogenitura que le dio su padre. Pero con el tiempo Dios restauró esas relaciones. Después de que Esaú y Jacob no se podían ver, después de eso se abrazaron, como hermanos se amaron y se bendijeron el uno al otro, porque Dios estaba en medio de ellos. Dios puede restaurar relaciones, Dios puede hacerlo, pero tenemos que comenzar teniendo una buena relación con Él, con el que puede. Amén.